Hola, hoy vamos a meternos en un tema que va mucho más allá de las palabras. Vamos a explorar cómo el lenguaje que usamos para ser inclusivos puede, a veces y sin querer, terminar excluyendo a alguien. Porque como veremos, los sistemas de escritura no son solo un conjunto de reglas. Son herramientas clave para construir aulas que de verdad sean accesibles para todas las personas. Pero a ver, ¿qué pasa cuando ese mismo lenguaje que busca incluir, sin darnos cuenta, crea nuevos obstáculos? A veces, las mejores intenciones nos pueden llevar a problemas que no esperábamos, sobre todo en este mundo tan digital en el que vivimos. Y esa es la gran pregunta con la que vamos a arrancar. ¿Será posible que ciertas formas de lenguaje inclusivo, en lugar de abrir puertas, terminen cerrándolas para algunas personas? Vamos a analizarlo a fondo. Muy bien, entremos de lleno en el primer punto. A esto le podríamos llamar la barrera inesperada, porque la verdad surge de un lugar que quizá no nos imaginábamos, la tecnología que usamos todos los días. Aquí está el corazón del asunto. Pensemos en las tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla. Son vitales para personas con discapacidad visual o cognitiva. Pero, ¿qué ocurre cuando se encuentran con algo como todas o todexis? Pues que en vez de leer todos, el programa podría decir algo como todo, @es, o peor, deletrear TODXS. El sentido, claro, se pierde por completo. Y el resultado es este. Se crea una barrera. Lo que para alguien es un símbolo de inclusión, para otra persona se convierte en un ruido, en algo que no se entiende y que interrumpe la lectura. Se dificulta el acceso a la información, y esto nos pone frente a un dilema real entre dos necesidades de inclusión que son igual de válidas. Ahora, para entender por qué existen estas formas no estándar, tenemos que movernos un poquito del problema técnico y entrar al debate social y lingüístico que les dio origen. El conflicto de fondo es este. Por un lado tenemos la gramática tradicional del español, que nos dice que el masculino genérico puede incluir a todos los géneros. Si decimos los alumnos, en teoría, nos referimos a todo el grupo. Pero por otro lado, y aquí viene el argumento potente, está la idea de que usar constantemente ese masculino genérico hace que las mujeres y las identidades no binarias se sientan fuera o directamente invisibles en el discurso. Y claro, de esta tensión han salido un montón de propuestas, desde las más comunes como duplicar, o sea, decir los y las estudiantes, hasta el uso de barras. Luego, con la era digital, aparecieron la arroba y la X, que son más bien como atajos gráficos. Y más recientemente estamos viendo mucho la vocal E, como en todes, que busca dar un paso más allá y romper por completo con el binarismo de género. Y que no nos quepa duda, este debate no se quedó en los libros de gramática. No, rápidamente saltó de lo académico a la calle y se convirtió en una bandera de muchos movimientos sociales. Si miramos un poco hacia atrás, vemos una evolución súper clara. En los años 70 y 80, la lucha feminista impulsó fuerte el lenguaje no sexista para nombrar explícitamente a las mujeres. Después, con la llegada de Internet, la arroba y la X se hicieron populares como soluciones gráficas rápidas. Y ya en la última década, con la influencia de ideas que cuestionan las categorías de género tradicionales, el objetivo se amplió para incluir a todas las identidades. Y ahí es donde se popularizaron formas como todes. Y esta búsqueda de representación va mucho más allá de las palabras. Miren esta imagen de un semáforo. Es un ejemplo perfecto de cómo los símbolos en nuestro día a día también se están cuestionando y transformando para reflejar una sociedad que quiere ser más inclusiva. Esto nos lleva a esta reflexión súper interesante de Alex Grigelmo. Todo símbolo al final es una simplificación. Al representar algo, inevitablemente deja otros matices afuera. Pensemos en la figura tradicional del semáforo. ¿Era masculina o era neutra? Y si le añadimos una falda, ¿se vuelve más inclusivo o al contrario, refuerza la idea de que la figura original era un hombre? Es una de esas preguntas que nos obliga a pensar en lo que damos por hecho. Bueno, ahora vamos a ampliar un poco la mirada, porque la inclusión en el lenguaje no se trata únicamente del género, y esto nos conecta de nuevo con nuestro tema del principio, la accesibilidad. Aquí entra un concepto que es clave, la lengua capacitada. ¿Qué significa? Se refiere a ser conscientes de cómo hablamos sobre y con las personas con discapacidad. Es usar el lenguaje de una forma que ponga el foco en la persona, no en su condición, evitando términos que, muchas veces sin querer, discriminan o estigmatizan. El cambio puede parecer sutil, pero créanme que es fundamental. No es lo mismo decir un discapacitado que una persona con discapacidad. En el primer caso, la discapacidad define a la persona.
En el segundo, primero se reconoce a la persona, y la discapacidad es solo una de sus características. Este enfoque de la persona primero es un pilar de la comunicación verdaderamente inclusiva y accesible. Y así llegamos a la reflexión final, donde todas estas piezas del rompecabezas como que encajan y nos muestran la verdadera dimensión de lo que está en juego. Esta cita de Julieta Rocío Marek resume la idea central de una forma brillante. Más allá de las reglas, de las normas o de los debates, lo esencial es recordar que el lenguaje es nuestra herramienta principal para conectar con los demás. Es el puente que construimos hacia otras personas, sin importar nuestras diferencias. Y esto para quienes se están formando en educación es crucial. La meta en el aula no es memorizar una lista de lo que está bien y lo que está mal. El verdadero objetivo es desarrollar una sensibilidad, una conciencia sobre el impacto que tienen nuestras palabras. Se trata de entender que el lenguaje que usamos cada día puede crear un espacio donde cada niña y cada niño se sienta visto, valorado y sobre todo que se sienta parte del grupo. Y cerramos con esta pregunta, para que se quede resonando, porque el lenguaje no solo describe la realidad, también la construye. Cada vez que hablamos o escribimos, estamos dando forma al mundo que nos rodea. Entonces, la pregunta no es solo qué dice la norma, sino qué tipo de realidad queremos construir con nuestras palabras.